conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Esperando aquí nosotros una conversación interesantísima sobre la historia de Lusace, pero vamos primero a lo nuestro, los derechos de los consumidores o de los usuarios de los servicios eléctricos cuando se apaga la luz por días. Mire, en la casa ya hay daño, imagínense un pyme que pierde su mercadería, en fin. Vamos a conversar con el director jurídico de la Universidad de Santiago, además académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Felipe Lizamas. Muchas gracias, profesor, por darse su tiempo a conversar con nosotros, porque aquí hay, todo el mundo anuncia demandas, pero nadie sabe exactamente a qué tiene derecho. ¿Por dónde partimos? ¿Cuáles son los derechos del usuario y los deberes del proveedor del servicio? Alejandro, un gran abrazo, un gusto estar acá y también un afectuoso saludo a todos quienes nos ven o oyen, y especialmente a aquellas personas que están sufriendo y que han padecido una situación pura y simplemente insostenible, que no requiere preliminarmente ningún análisis racional. Lo primero que hay que señalar y que hay que transmitir desde ya a la opinión pública, que este es un servicio público concesionado, lo que significa conceptualmente, para los efectos prácticos, que es el Estado el que presta el servicio. Es tal como si el Estado presta el servicio con los requisitos propios de un servicio público. Y la esencia de un servicio público, y eso hay que precisarlo desde ya, es la continuidad del servicio. Eso está en la Ley General de Servicio Eléctrico, está en la Ley de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y están las normas técnicas que regulan la materia. Asentada esa premisa, es decir, que es un servicio público, y que para eso se le entrega a los particulares, existe un conjunto de deberes que están estatuidos en la Ley de Servicio Eléctrico, en el reglamento de la Ley de Servicio Eléctrico, y a su turno existe además la norma de protección de los consumidores, que genera un triple cariz, si usted me permite decir. Correcto. Primer cariz, la infracción a los deberes de continuidad y regularidad, que son infracciones gravísimas de acuerdo a la ley a la ley de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. No prestar el servicio hoy por hoy es una infracción gravísima. ¿Y el hecho que se prolongue o los horarios tienen que ver también? A su turno, también la Ley de Servicio Eléctrico, porque aquí hay una, como dicen los abogados, existe una dispersión normativa. Ya. Y esa dispersión normativa dificulta al usuario, que es el particular en este caso del derecho administrativo, cómo entender la materia. La Ley de Servicio Eléctrico establece una normativa precisa sobre la cantidad de horas y de hecho también hay un tope. No se puede, en caso de cortes no programados, no puede superar las 8 horas. 8 horas. Por consiguiente, ya la situación que está padeciendo aproximadamente 412.000 personas en Santiago de Chile no resiste ningún análisis racional. Es una contravención objetiva a la ley. Ahora, el hecho de que haya habido un temporal inédito, que no conocíamos, sobre todo de viento, ¿le quita responsabilidad o no porque tendrían que haber previsto ese evento? Se anunció con tiempo que venía viento, que venía Mire, todo. El año 99, que usted lo debe recordar, cuando se iniciaron los racionamientos eléctricos, se modificó la ley para prohibir prácticamente la causal de caso fortuito y atenuarla. Porque lo típico que diría un abogado defensor de una eléctrica es: este es un caso fortuito, Claro. este es un caso fortuito, llovió, nevó, correcto. Pero si uno interpreta sistemáticamente la norma en examen, si se restringió el caso fortuito en los casos que no había suministro de luz, ¿cómo no va a ser posible, cómo puede ser posible legalmente alegar que ahora existe un caso fortuito cuando se avisó por todas las vías, cielo, mar y tierra, ocupando una paradoja, por cielo, mar y tierra, que iban a correr este nivel de ventolera? Inédito, se dijo, y yo no vi poda en la calle. Ese es otro punto que es muy importante hacer presente. Los señores alcaldes, y puedo entender la razón, yo creo que usted la sabe y la sé yo. Los señores alcaldes saben que hay elecciones. Tienen que salir. Pero resulta que los alcaldes también tienen atribuciones de administrar los bienes nacionales o públicos. Así como las empresas eléctricas tienen que podar, porque así lo dice la ley de servicio eléctrico, mantener la poda para garantizar la tranquilidad en los bienes, las personas y las cosas. Esa es la terminología que emplea la ley. Sí, yeah. No hay que olvidar, Alejandro, y yo creo que en esto hay que ser muy responsable, que los señores alcaldes que han salido en televisión ahora con mucha perorata, todos sentados juntos, con voz ampulosa, no se le olvide, señores alcaldes, y se lo digo con toda claridad, la ley de municipalidades también le obliga a usted a administrar los bienes nacionales o públicos.
la mantención de las calles, las vías, los jardines. Los árboles. Y los árboles. Claro. Y los particulares tienen su propio deber, pero es a manera de su derecho. Lo voy a preguntar de los particulares porque me lo han preguntado muchas personas, pero vamos primero. ¿Cuándo es responsabilidad podar de las empresas distribuidoras y cuándo del municipio? Porque también ahí se ha generado un debate. Las empresas tienen que tener un plan de poda, de acuerdo a la Ley General de Servicio Eléctrico, el que tiene que ser avisado a las municipalidades y a la Dirección de Vialidad. Primera cosa. Enseguida, ¿cuál plan de poda? En relación a los árboles que están relacionados con las zonas en las cuales se distribuye electricidad. Primero. Enseguida, las municipalidades tienen a su vez el deber de administrar los bienes nacionales de su público. Por lo tanto, ellos también tienen que mantener las calles y plazas ordenadas de tal manera que cuando haya situaciones como las que acá se ventilan, no llegue y se caiga cualquier árbol por cualquier causal. Distinto es que el viento genera algún efecto, pero eso no opta el deber de las municipalidades, que ha sido completamente preterido. Sí, y por eso es importante aclarar. Entonces, ahora, hay un deber de poda, hay un deber de administración de bienes nacionales, y hay dos deberes concurrentes. Correcto. Y el tercero, que es propio de los particulares, de mantener sus árboles que están dentro pero del tema primero. Dicen por ahí que cuando el arbolito está cruzado con cables eléctricos, eso solo lo puede hacer en él. Correcto, lo tiene que hacer la empresa eléctrica con un plan de poda. Y si no, lo que se tendría que hacer administrativamente hablando es reclamar el incumplimiento de los deberes que establece la Ley General de Servicio Eléctrico, y eso lo puede hacer cualquier afectado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Perfecto. Por eso ayer estaban todos en la calle San Martín, al lado de Entel, porque ahí está la superintendencia. Correcto. Y técnicamente todas estas personas son afectadas, de acuerdo a la ley 18.410. Ahora, ¿qué pasa con los particulares? Porque ya he conocido casos de uno tiene un árbol, me ha pasado también a mí, y ese árbol uno lo tiene que podar y mantener. Si se cae el arbolito y le cae al vecino y le rompe el techo o le causa algún daño, incluso físico, a las personas, ¿cómo corren las responsabilidades ahí? A ver, el problema de los particulares respecto a su propiedad es que todos deben tener un deber de cuidado respecto a sus propios bienes. Bien, esos son conflictos que se suelen ventilar más de lo que uno cree, fíjese. Yo, en lo personal, creo que esto se remedia a través de normas de policía local, porque hay una afectación a la regla de convivencia, a las reglas vecinales, o lo que hoy día algunos con cierta pretensión hablan de que crear justicia vecinal, ¿cierto? Yo me debería decir que es un caso de justicia vecinal y el particular tiene el deber de mantener su árbol en los cuidados que tiene, porque si no, si el árbol cruza, yo también tengo derecho a podar. ¿Bien? Y esa es una... O sea, tengo un manzano, empiezan a caer los frutos, si caen... El patio mío son míos. Porque usted no lo causó con detrimento, no lo hizo con el propósito. Claro. Y esto, aunque suene muy divertido, esto viene de larga data, Estas son normas del Código Civil. Exacto. Como las palomas. Pero he visto casos, si por ejemplo existe dos propiedades colindantes, una tiene un árbol grande, el vecino reclama 20 veces que ese árbol ahí hay que sacarlo, no lo saque el dueño y se cae y le aplasta el techo de la casa. Yo creo que eso se rige por la regla de responsabilidad civil extracontractual, porque la persona que era propietaria no medió con los deberes de diligencia y cuidado, y además de esa negligencia o conducta culposa haya aparejado un nexo causal que genera daño, por lo tanto es susceptible de indemnización de acuerdo a la regla general en materia civil. Ahora, ¿cómo se procede desde el punto de vista práctico? Si la persona tiene un problema, los alcaldes dicen que van a hacer unas demandas colectivas. ¿Existen esas demandas colectivas? Sí, la ley del consumidor estatuye expresamente que se pueden realizar tanto procedimientos colectivos de mediación ante el Servicio Nacional del Consumidor para precaver situaciones de este tipo. Primero, y a su turno también las organizaciones de consumidores pueden promover una demanda colectiva y hay un conjunto de interesados que puede hacerse parte de eso a través de una publicación que se hace en un medio de circulación nacional para adherir a eso. Y además, y esto también creo que es importante señalar, existe el propio deber que tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustible de iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio a resultas de todos estos actos. Pero eso no va a la justicia ordinaria, va a la superintendencia. En lo que atañe a la etapa administrativa, preliminarmente la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿En qué circunstancias puede pasar a los tribunales o no pasa a los tribunales comunes? El hecho infraccional, es decir, la contravención a las normas de continuidad del servicio público que tienen las empresas reguladas en este caso,
es conocido por la Superintendencia de Electricidad y Combustible e incluso podría ser conocido por su excelencia el presidente de la República en el caso que él disponga la caducidad de la concesión. ¿Y es posible eso último? Porque se está mencionando. Se ha mencionado, algunos colegas han dicho que es una norma muy antigua, que data de la ley de servicio eléctrico, pero que las normas sean antiguas nunca ha querido decir que no se puedan ocupar. Yeah. Eso, el problema que trae aparejado la aplicación práctica de la norma. Claro, porque años en que se va un concesionario y llega el otro. Yo quisiera recordar, Alejandro, cuando ocurrió ese lamentable hecho en Osorno, hace sí, pues. 8 días sin agua. Sí. 8 días sin agua, y ahí la Superintendencia de Servicios Sanitarios ordenó incoar un procedimiento de caducidad de la concesión de servicios sanitarios, y adivine qué pasó. Quedaron los mismos. Quedaron los mismos porque la ley, al igual que la ley de servicio eléctrico, dice que la superintendencia deberá administrar provisionalmente en el evento que se inicie un procedimiento de caducidad como el que yo estoy mencionando. La infraestructura chilena, y en esto hay que ser muy claro y muy responsable, no sé si tendrá el aguante, para decirlo en términos, le pido excusas por supuesto a quienes nos ven y oyen, pero no sé si tendrá el aguante la infraestructura para poder sustituir una empresa de esa naturaleza. No lo pudo hacer en Osorno, con una situación absolutamente caótica y que generó un sumario sanitario y una situación derechamente escandalosa. La pregunta del millón es, ¿lo podrá hacer sustituyendo una empresa eléctrica? ¿Con qué recursos? ¿Con qué? Ese es el quid. Ese es el quid del asunto. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Pero esa es una decisión mayor, lo puede hacer su excelencia el presidente de la República por un decreto fundado. Así lo dice la ley de servicio eléctrico. Y también se puede hacer por orden del presidente de la República, por lo tanto, la decisión política también recaería en el Ministerio de Energía. Montos de las indemnizaciones. ¿Cómo se estima ello si un pyme ha perdido toda su mercadería? ¿Cómo lo prueba para que la cifra compense el daño causado? Sí. Y no sea simbólico. Claro. Hay que decir desde ya que la ley de servicio eléctrico establece un mecanismo compensatorio, pero que solamente por el hecho de no tener electricidad. Una cantidad de horas y que se aumenta en 10 o 15 veces, pero esos son detalles menores. La gente que no pague 10.000 pesos más o menos, eso deviene en irrelevante. Lo que viene, la pregunta correcta es la que usted plantea. Eso se debería conocer primero, por la vía de estas acciones colectivas de la ley del consumidor. 1, 2, por una demanda por infracción a la ley del consumidor. El artículo 3, letra E de esa ley, señala que el consumidor tiene derecho a ser resarcido los perjuicios materiales y morales que le haya acarreado. ¿Y cómo lo acredita? Mostrando las boletas, la factura. Este es un tema de prueba, ¿cierto? Sí. Toda la fuerza del proceso recae en la prueba. Así lo señalan los procesalistas italianos. Hace larga data. Lo que hay que acreditar es que la persona tenía un lugar establecido con ciertas condiciones, con 5 refrigeradores. No tiene por qué pagar las boletas, basta con una pericia, basta con exhibir los bienes que tiene. Bastaría, por ejemplo, con decir, bueno, si yo tengo una patente municipal, es obvio que tengo el almacén. Claro. Porque a menos que sea una barbería, a propósito de una reciente polémica. ¿Me sigue? Claro. Las probanzas pueden ser complejas, pero basta con que yo acredite recibir la guía de despacho, no sé, los helados marca tanto. Y lo último, el monto de las multas. Las multas en la ley en la ley 18.410, que regula la Superintendencia de Electricidad y Combustible, llegan a ser hasta 10.000 unidades tributarias anuales en caso de una infracción gravísima, como es la que yo creo que se verifican hoy, técnicamente hablando, los supuestos del artículo 15 y 16, todos ellos de esa misma norma. Eso hasta 10.000 unidades. Pero eso va a favor del Estado. ¿Qué es lo que va a favor del pobre consumidor? Acá hay mucha gente que insiste en aplicar multas como si esto fuera un festival de multas, pero no hay que olvidar que esas multas son a beneficio fiscal. Sí, pues. Lo que puede generar es que esa multa, esa constatación de la ilegalidad, sea un antecedente determinante para establecer la responsabilidad. Y la responsabilidad va a dar lugar a tipos de indemnizaciones que pueden ser por la vía colectiva, que sería un monto adicional, pero yo creo que ese monto no va a ser menor. Y en los casos que los agravios sean, por ejemplo, estoy pensando en la gente que tiene almacenes. Estoy pensando en la gente que tiene una carnicería. Estoy pensando en el chileno a pie. Los restaurantes tienen generadores eléctricos. Se salvan. El chileno a pie, el almacén en La Pintana a pie. Esa gente tiene que ser indemnizada. No solamente por el agravio, por la pérdida material, sino que el daño moral
que implica no poder trabajar y alterar las condiciones normales de vida de esas personas, yo creo, Alejandro, lo voy a decir con la claridad, la responsabilidad que merece ser director jurídico o académico de Derecho Constitucional y Administrativo, me parece derechamente inaceptable ante la opinión pública. Y me parece muy grave también que se haga de toda esta situación una constante de la que llevamos comunas y sectores que llevan más de 5 días en esta situación. Eso me parece derechamente inadmisible en un Estado constitucional de derecho que realiza prestaciones, en un Estado donde la actividad regulatoria es esencial, y más aún teniendo un solo prestador de servicio eléctrico con una posición de mercado en la que el Estado no está en condiciones de sustituirlo. O sea, tenemos aquí, como dirían los griegos, una aporía, un problema insoluble, pero que no me cabe la menor duda que con buena intención y buen propósito se podrá revertir. Muchas gracias, profesor. Muy agradecido por la visita, un agrado, muy claro. Felipe Lizama, director jurídico de la Universidad de Santiago de Chile y además académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Son las 8 con Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.